colegas. En esta oportunidad les saluda la doctora Yulisa de Goyar López. Estoy a cargo de este módulo que es sobre taller de investigación jurídica. Vamos a planificar nuestras horas de trabajo. Vamos a iniciar con una parte teórica para alcanzar algunas notas características de los que le va a servir a ustedes para que puedan proponer su tema, su problema, sus objetivos que pretenden investigar más adelante. La siguiente hora vamos a tratar de trabajar más tutoría, que es ya independientemente qué temas han pensado ustedes que van a iniciar para su posterior tesis y ostentación de grado. Nosotros tenemos en esta clase por finalidad establecer cuáles son las diferencias entre un conocimiento científico, un conocimiento vulgar y un conocimiento filosófico. Para ello vamos a darle especial importancia al desarrollo de lo que es el conocimiento científico, que es el que les va a servir a ustedes para que puedan desarrollar su tesis. Cabe mencionar que el Estado, en el artículo 14 de la Constitución, ha establecido como una de sus funciones promover justamente el desarrollo de la ciencia y la tecnología. A su vez, tenemos un sistema denominado el CONCITEC, que se llama Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Es el encargado de regular, normar, orientar, dirigir, fomentar todas las actividades relacionadas al ámbito de la ciencia y tecnología y ofrece acceso directo para todos los que tengan justamente material para que puedan recopilar y que les sirva para que puedan ser materia de estudio. Hay una página, ustedes pueden ingresar al CONCITEC, hay una página en el internet, hay un link que se llama Alicia. Ustedes empiezan a explorar el link y ponen el tema, materia de investigación, y ustedes van a tener a su libre alcance todo tipo de tesis, artículos sobre el tema que están buscando. Empiezan ya, por ejemplo, prisión preventiva, empiezan ya a explorar prisión preventiva versus presunción de inocencia. Ya les va a aparecer bastante material que les pueda servir de antecedentes para su tesis. Esta página es muy importante, les invito a que conozcan. Luego, el conocimiento científico es el conjunto de hechos verificables que están sustentados en evidencias y que son recogidos por las teorías científicas. Esto tiene que concordar con el objeto, que es justamente alcanzar la verdad fáctica, la verdad de los hechos. Verifica la adaptación de ideas a los hechos. El intercambio es controlable y hasta cierto punto reproducible. Ahora, las características del conocimiento científico. El conocimiento científico es fáctico porque se basa y parte de los hechos. Los respeta hasta cierto punto. Siempre vuelve a ellos. Trata de investigar los hechos y de explicarlos tales como son. Trasciende de los hechos porque a partir de los hechos van a crear nuevos hechos que son a donde ustedes van a llegar con la investigación que realicen. Es analítico porque aborda problemas interrelacionados unos con otros. Trata de descomponerlos en elementos. Ahora, la investigación científica no plantea cuestiones genéricas como, por ejemplo, ahí le he puesto, ¿no? ¿Cómo es el universo en su conjunto? ¿Cómo es posible el conocimiento? No. Trata justamente de desarrollar metodológicamente y descomponer un hecho para llegar justamente a determinar conclusiones específicas. Es especializado porque a raíz de este conocimiento analítico se va a llegar a la especialización de lo que se está buscando. Es a su vez claro y preciso porque sus problemas pueden ser distintos, pero los resultados siempre tienen que ser claros, siempre tienen que llegar a una conclusión, sea afirmativa o negativa, de lo que está investigando. Es expresable, comunicable, es un conocimiento público, no es privado. Es metódico porque tiene que ser planificado, tiene que llevarse de acuerdo a un protocolo, a un orden establecido. Los investigadores no tantean, ellos saben qué están buscando y saben cómo encontrar el objeto de estudio. Es sistemático porque no es un agregado de informaciones inconexas, no,
sino que todo tiene que guardar una relación directa unos con otros, ideas conectadas lógicamente entre sí. Es general porque parte de lo general para llegar a conclusiones específicas. Es legal porque busca leyes, sean de naturaleza, de la cultura, y las aplica. Es explicativa porque justamente intenta explicar hechos en términos de leyes y las leyes en términos de principios. Es predictivo porque trasciende la masa de los hechos de experiencia y se imagina cómo puede ser el futuro y también el pasado, cómo ha podido haber sido. Ahora, las diferencias entre conocimiento científico, filosófico y vulgar. El conocimiento vulgar es el conocimiento directo, el ingenuo, el sensorial, donde tiene que ver mucho el medio donde nosotros nos desenvolvemos. Es transmisible de generación a generación. Busca resolver problemas cotidianos de la vida diaria, ¿no? Superficial, porque no explora. Subjetivo, porque justamente va a estar ligado a cómo uno percibe un hecho, una realidad. Asistemático, porque no requiere de ningún sistema, de ningún método ni procedimiento. Inexacto, impreciso. A diferencia del conocimiento científico, que hemos ya señalado las características, a su vez este conocimiento científico es crítico, metódico, sistemático, racional, fáctico, objetivo, verificable, en general. Y el conocimiento filosófico va más allá del conocimiento científico. Es algo que proviene de reflexiones, se basa en cuestiones inmateriales, en cuestiones subjetivas, va más allá de la experiencia en sí. Ahora bien, esta parte inicial sobre la parte genérica del conocimiento, elementos, les van a servir a ustedes de sostenimiento para un protocolo de investigación jurídica. Ustedes tienen que realizar un protocolo que es un cronograma, un orden, una planificación de estudio para que ustedes puedan plasmarlo en su tesis. ¿Y ustedes qué requieren? Primero, una organización mental de ideas, interrogantes, preguntas sobre la viabilidad del tema. Primero, lluvia de ideas, árbol de preguntas, árbol de interrogantes sobre un tema que ustedes crean que todavía no existe una respuesta o que existen muchos cuestionamientos sobre las posturas adoptadas en ese tipo de temas. En base a eso, lo primero que pueden hacer es un árbol de ideas. Tema específico, todas las ramas del árbol con las interrogantes que ustedes tengan sobre ese tema. Luego tienen que ceñirse a un protocolo de manera ordenada. Primer documento que inició la investigación científica, el protocolo. Ustedes tienen que ceñirse a esto. Primero tengo el tema, tengo que ver la viabilidad, tengo que ver si cuento con la información, tengo que formular mi hipótesis, tener marco teórico, bases teóricas, la metodología que va a utilizar usted en su tesis y que va a servir de sustento para la hipótesis. Más adelante vamos a ver unos cuadritos bien interesantes, sencillos, donde ustedes van a poder aplicar lo que les estoy mencionando. El proceso de investigación científica está organizada en etapas. La principal, elección del tema, delimitación del tema, el planteamiento del problema, marco teórico, metodología e informe. Debemos tener en cuenta que la producción científica generará beneficios a la sociedad en diferentes aspectos, mejorando significativamente en el desarrollo. Ustedes saben que la sociedad es cambiante. Lo que antes era el sistema inquisitivo, a la fecha tenemos el sistema acusatorio adversarial, y ni siquiera es adversarial puro, porque es adversarial mixto, porque también tenemos lo que es prueba de oficio en el Código Procesal Penal. Si no tuviéramos prueba de oficio, sería un adversarial puro, pero es un adversarial mixto porque permite que el juez pueda también de oficio disponer la realización de una prueba nueva durante la etapa de juzgamiento. Entonces,
todos los paradigmas del derecho han venido evolucionando y cambiando. Por ello, aunque a veces parezca que todos los temas ya han sido investigados, ¿qué tema tocar? Ya tocaron prisión preventiva, ya tocaron presunción de inocencia, ya tocaron... Pueden ustedes hasta de repente estar desesperanzados en que ya no saben qué tema tocar, pero no es así. Justamente a medida de las nuevas tendencias, las nuevas doctrinas en derecho, siempre va a haber temas por cuestionar, por investigar. Por eso que sirve de beneficio para la sociedad. Por ejemplo, para que ustedes tengan una idea del tema que van a plantear, tienen que resolver interrogantes. ¿El tema es de interés? ¿Tienen información del tema? ¿Van a obtener resultados? ¿Dónde van a localizar información? ¿Es viable realizarlo? Si ustedes tienen concurrentemente todos estos elementos, adelante con el tema elegido. Si ustedes ven que no cuentan con información, que no va a ser posible que este tema sea de interés porque es de repente es un tema muy poco estudiado, pues se les recomienda que no lo hagan. Ustedes tienen que tener a la mano todas las herramientas posibles para poder desarrollar una tesis y no quedarse en el camino. Ahora, cuando ustedes inician un tema, obviamente inician con una idea. Esta idea es vaga, es imprecisa, pero a raíz que ustedes vienen a desarrollarlo poco a poco, ya se va a estructurar mejor la idea y va a llegar a plasmarse de manera concreta, sencilla, entendible, precisa. Justamente, para poder formular un proyecto, tienen que responder las preguntas: ¿dónde? ¿Cuánto? ¿Qué metas tengo en mi proyecto? ¿Para qué hago mi proyecto? ¿Qué objetivos tengo para poder yo elegir este tema de investigación? La motivación, la fundamentación del por qué. La naturaleza del tema, es un tema sociojurídico, un tema normativo, tienen variables en el tema. ¿Cuándo? ¿Qué metodología voy a usar? Tenemos el tema. El tema esclarece la idea inicial. Nuestra idea inicial era vaga, imprecisa. Ya tenemos un tema que tiene que definir lo que se quiere conocer y el objeto principal de la investigación. Este tema tiene que ser delimitado, claro y concreto. Ahora ustedes tienen 4 posibilidades sobre el tema. Elegir temas ya investigados y formalizados, que son los temas que ya han sido presentados, sustentados como tesis. Ya están estructurados, están formalizados, ustedes los pueden elegir, porque les va a servir de antecedentes. Les va a servir de antecedentes todo ese tipo de material que ya se encuentran justamente estructurados, formalizados, terminados, con una conclusión que de repente, sumada a la de ustedes, va a reforzar la primera conclusión. O de repente ustedes van a concluir de manera diferente a una conclusión, a una tesis ya investigada. Tenemos temas también ya investigados, pero menos estructurados. Son temas de tesis que no han sido formalizados ni publicados. Ustedes también pueden abordar ese tipo de información como antecedente. Tienen que buscar informaciones, justamente tesis no publicadas, acudir a medios informales como son los expertos en el tema, profesores, amigos. Tenemos también temas poco investigados y poco estructurados, los cuales requieren un esfuerzo para encontrar lo que se ha investigado, aunque sea escaso, que no se recomienda porque van a demorar más. Y tenemos temas inéditos, no investigados. Todavía hay temas no investigados, de acuerdo como les digo, a las tendencias, a los nuevos tipos penales también que se están, en base a toda la coyuntura que se está viviendo en el país, se están creando figuras penales y que están recién siendo materia de investigación. Los temas relacionados con delitos contra la violencia contra la mujer, el feminicidio,
ahorita recién están saliendo pocas tesis sobre el tema. Entonces, sí hay temas que todavía no son investigados porque justamente se están modificando las leyes. Ahora bien, algunos consejos para que ustedes tengan a bien elegir su tema. Tienen que elegir temas que los inquieten y que son de su preferencia. Por lo general se elige temas de acuerdo a cómo ustedes se desempeñan en su vida diaria. Si trabajan en la fiscalía, van a elegir temas relacionados justamente a las funciones del fiscal, a los actos de investigación, a la etapa postulatoria. Trabajan en Poder Judicial, con el Código Antiguo, Código Nuevo. Tienen que justamente elegir un tema que guarde relación yo recomiendo, con el trabajo donde se desempeñan, porque van a tener a la mano información, van a tener a la mano todo tipo de el muestreo, la estadística para poder hacerlo. También eligen temas a raíz de una experiencia personal. Qué sé yo, de repente son litigantes y han tenido un caso que se ha ido hasta la Suprema, donde un juzgado sentencia de una forma y el otro juzgado de otra forma y todavía no se ha establecido una sentencia de carácter vinculante que digan que tienen que desarrollar el tema de una forma específica. Puede ser. Yo he visto eso, por ejemplo, en el tema de felación. Entonces, todavía podrían hacerlo, temas relacionados justamente que de su propia experiencia ha habido controversia entre diversos cortes. También pueden examinar publicaciones sobre el tema, libros, revistas, sitios web. Ahora tenemos a la mano tanta tecnología que en base a un tema ustedes pueden tener una variedad de aristas que les va a servir justamente de método para que puedan llegar a recolectar información sobre lo que están buscando, posturas, teorías, revisar la bibliografía existente en la universidad, en otros centros docentes, informarse sobre temas afines y conectarse con instituciones o empresas cuyo fin esté relacionado con el tema elegido. Si es que eligen algo de, qué sé yo, Indecopi, registros. ¿Cómo delimito un tema? Acá les he puesto un ejemplo. El tema primero es de manera general, amplio. Ilícitos penales. Todo el Código Penal. Lo defino más aún. Delito de corrupción de funcionarios. Ya estoy centralizando mi investigación. Corrupción de funcionarios. Y más particular aún, delito de corrupción de funcionarios en la Municipalidad de Comas. Más particular, en el año 2015 al 2017. Entonces, de esa forma, ustedes pueden generar también su tema. Empiezan ustedes de manera genérica y poco a poco, lo que se dice vulgarmente, van achicando la cancha hasta que ustedes lleguen a establecer un marco pequeño que va a ser en materia de estudio. El título de la investigación se deriva de la cotidianidad, de lo que no existe una respuesta coherente, convincente y de donde nacen interrogantes. Este refleja el interés en un estudio específico y crea expectativa en el lector. Por lo tanto, no debe apartarse de su objetivo. En conclusión, el título de una investigación es la forma rápida y sintética en la que se nos presenta el problema a tratar. El problema que lo vamos a desarrollar siempre va a estar en pregunta. Siempre. Tu título no puede estar en pregunta. Tu título es algo rápido, sintético, preciso, pero que ya nos está representando qué problema vamos a tener más adelante. Para que ustedes puedan plantear un problema, tienen que tener una contextualización. La contextualización no es más de ir a ver las tendencias desde más genérico
hasta lo más particular. Por ejemplo, violencia contra la mujer, un tema que está en boga. ¿Cómo es tratada la violencia a la mujer a nivel internacional? ¿Cómo es tratado a nivel local? Ya, me voy a un tema más específico, a nivel regional. Los temas de los ronderos, que también a veces ellos tienen facultades para sancionar cuando hay algún tipo de delitos que cometen las personas y ellos tienen sus propias leyes, sus propias normas. Podrían también investigar el tipo de actuación que tienen ante un acto contra la mujer. ¿Qué tipo de sanciones llevan a cabo los ronderos contra los autores de los delitos que tienen como víctima a la mujer? Entonces, sobre un tema específico, el feminicidio, cualquier tema, ver desde el ámbito internacional, luego nacional, luego local y finalmente llegar al lugar donde observamos dicha realidad. Esta contextualización debe ser expuesta en forma concreta, clara y específica. Ahora, el planteamiento del problema. El planteamiento del problema consiste en ubicar el asunto de estudio dentro de un contexto. O sea, ¿qué es lo que yo voy a estudiar dentro de mi contexto internacional, nacional, local? Este es justamente lo que nos va a permitir comprender la naturaleza, las limitaciones, proyecciones e importancia de nuestro tema. Se realiza bajo un trasfondo teórico con la aplicación del método científico y con el objetivo de darle solución al problema. Deben tener presente al momento de plantear el problema la contextualización, el macro y el micro. Macro es de manera general y el micro vendría a ser lo que es el conflicto particular, el fenómeno conflictivo, lo que tenemos. Deben también tener presente lo que es análisis crítico a partir de un paradigma para llegar a la esencia del problema, la prognosis, la formulación del problema propiamente dicho, las interrogantes que van a surgir y la delimitación. Ahora bien, sobre descripción de realidad problemática, llamado también problemática o definición de problema, este debe ser una breve descripción de la problemática que puede sustentarse en el desconocimiento de las causas que la generan. Causas de la violación de menores en el Distrito Judicial de Ventanilla. Podría ser, o actos contra el pudor. En el Distrito de Ventanilla, a nivel de Lima, tiene el más alto índice de delitos justamente contra menores. Actos contra el pudor, violencia contra menores y lo contradictorio que es un distrito que no tiene mucha población a diferencia de San Juan del Lurigancho. Podría ser un tema de investigación. Se expresa una versión de los hechos y fenómenos cuya explicación debe ser interesante y útil tanto para el investigador como para el lector. Su problema tiene que tener una delimitación espacial que está relacionada al área geográfica donde va a desarrollar la investigación, una delimitación temporal que es el periodo o lapso de tiempo que se va a investigar. Por lo general siempre utilizan 5 años. Delitos de corrupción de funcionarios en la Municipalidad de Lima, del año 2015, del año 2012 al 2017, por lo general. Una delimitación del universo, que son las unidades de análisis a ser investigadas, la población. Delimitación del contenido, que corresponde a aspectos concretos a ser investigados. Y aquí tenemos un bosquejo de lo que es un planteamiento de problema. Requisitos para la formulación del problema. Primero, su problema tiene que tener una presencia de variables. Su enunciado tiene que ser claro, coherente, lógico. Tiene que tener un contexto de tiempo y espacio. Tiene que tener una relevancia social
y siempre tiene que ser formulado en forma de pregunta. El planteamiento del problema surge ante una o varias preguntas que hay que aprender y que requiere respuestas. Justamente, ustedes van a investigar, como les dije hace unos instantes, algo que todavía no tiene respuestas uniformes, cuestionamientos. De repente hay diferentes sentencias contradictorias sobre un mismo hecho. Y entonces el problema va a ser, ¿cuáles son los factores para determinar los elementos constitutivos del delito de tal? El sicariato versus el homicidio, el agravante que tiene el homicidio por dinero. Entonces, todas esas cosas ustedes tienen que tener presente al momento de formular su problema. Siempre en pregunta y que tenga variables, porque las variables, luego ya les voy a enseñar con un ejemplo fácil, les va a servir para que puedan tener su marco teórico. De un tema, ustedes pueden tener mínimo 2 variables. Hay otros que tienen 3, 4 variables, pero ya es mucho, ¿no? Con 2 variables, desarrollo de 2 variables, ustedes pueden tener un buen proyecto de tesis sustentado con buenas teorías, con marco teórico, porque van a poder de dónde trabajar. Pero si su problema no tiene variables, nunca van a aterrizar. O sea, mínimo 2 variables. Luego les voy a enseñar un ejemplo y no es difícil, es sencillo. Parece difícil, pero no lo es. El problema, ¿por qué se origina? Porque hay algo que no se conoce y que necesita una respuesta. Son interrogantes de un problema actual, de relevancia, que representa y estructurando una idea de investigación, ¿no? Ahora, tenemos investigaciones descriptivas y las investigaciones explicativas. Ya. Las investigaciones descriptivas tienen como finalidad realizar una descripción, un análisis de las características y propiedades sobre el objeto de investigación. Su objetivo únicamente es poner de manifiesto las diferencias y similitudes entre diferentes hechos que constituyen problemas descriptivos. Acá le he puesto ya ejemplos. ¿Cuáles son las características socioeconómicas y educacionales de las personas menores de 25 años que cometen delito de robo agravado? Descriptivo, investigación descriptivo. Solamente me interesa saber las características de este tipo de personas. He cercado mi universo a personas menores de 25 años y que cometen delito de robo agravado. Otra puede ser, ¿cuáles son los rasgos más significativos del modelo actual del proceso penal peruano? Ustedes lo conocerán más que yo. Ya. Sin embargo, la investigación explicativa no solamente requiere de conocer características, sino tiene por finalidad determinar cuáles son las causas de los fenómenos y describir los mecanismos de su funcionamiento. Es decir, este estudio se va a manifestar en lo que es causales o funciones. Yo tengo que saber cuáles son las causas, el origen de lo que yo voy a investigar. No solamente describo qué es lo que voy a investigar, sino tengo que saber cómo se originó esto, tengo que estudiarlo. Por ejemplo, ¿cuáles son las causas de los problemas de la realidad carcelaria en el Perú durante los años 2010-2015? La realidad carcelaria que no ha cambiado en nada, cambia todo menos eso, sigue el hacinamiento y esto va a seguir por siempre, creo, porque no existe una política del Estado sobre este tema, ¿no? O sea, la resocialización y la realidad carcelaria. Ahí tengo 2 variables, la resocialización como finalidad de la pena y la realidad carcelaria que justamente no cumple con los estándares mínimos para que un sujeto que esté justamente interno, condenado o tenga un tipo de resocialización. Realmente la pena no cumple la finalidad porque no tenemos logística, no tenemos realmente una política del Estado
que se encargue de las cárceles. Los internos no salen resocializados, salen con magíster en delitos más bien, porque conocen nuevas técnicas de delito. Entonces, ese es un tema donde tienen bastante información, porque no ha cambiado en nada y las leyes siguen creando delitos. Pasa algo, se crea un delito, pero las cárceles siguen siendo hacinadas. Sigamos. La formulación del problema. Ahora, la formulación del problema siempre va a tener un problema general y un problema específico. Este problema general va a ser el sustento para su objetivo principal. Es lo mismo, solamente lo que va a cambiar es el verbo, que se va a tornar en lo que es un verbo. Si mi problema es cuáles son las características de tal, cuáles son los factores que influyen en el delito de tal. Y mi objetivo será determinar los factores que influyen. La figura va a ser la misma, lo que va a cambiar son los verbos. Uno en pregunta y la otra en posible respuesta. El problema debe estar formulado claramente, sin ambigüedad, como pregunta. Ahí pueden utilizar qué efecto, en qué condiciones, cuál es la probabilidad, cómo se relaciona, cuándo, para qué, quién, dónde, con qué, cómo, por qué, cuánto, qué relaciones se pueden establecer. Todo tipo de interrogantes pueden ser objeto de problemas. Y los problemas específicos, descriptivos, por ejemplo, teniendo en cuenta que el título, acá hay un ejemplo, desempeño docente en los centros educativos de la provincia de Lima, 2015. Problema general. ¿Cómo es el desempeño docente en los centros educativos en la provincia de Lima en el año 2015? ¿Qué cambió de mi título? Mi interrogante, ¿cómo? Ahora, las variables y los indicadores que tenemos. Primera variable, miren acá, ya. Desempeño docente en los centros educativos de la provincia de Lima. Primera variable, desempeño docente. Me encargo de investigar todo lo relacionado al desempeño docente. Otra variable, centros educativos en la provincia de Lima. Tengo ahí todo ya centrado en mi marco de estudio. Desempeño docente, variable 1, variable independiente. Tenemos los indicadores de esta variable. ¿Qué temas tengo relacionados con el desempeño docente? La planificación curricular, las estrategias didácticas, los medios, los materiales que se utilizan, la evaluación del aprendizaje y la actitud del docente frente a sus alumnos. Ahora voy con mis problemas específicos. ¿Cómo es la planificación curricular que realiza el docente? ¿Qué estrategias didácticas emplea el docente? ¿Cómo emplea el docente los medios y materiales didácticos? ¿Cómo se desarrolla la evaluación del aprendizaje por el docente? ¿Cuál es la actitud del docente frente a sus alumnos? ¿Se dan cuenta? Tenemos una variable. Hemos postulado 5 indicadores relacionados a mi variable y simplemente en mi formulación de problemas específicos les voy a agregar la pregunta. ¿Cómo es? ¿Qué estrategias? ¿Cuál es la actitud? Y ya tienen todas estas respuestas para que ustedes empiecen a desarrollar su tesis, si fuera el caso que es de educación, ¿no? Ahora, el objetivo general se formula en función de la dimensión global del problema y es la razón principal de la investigación. Está estrechamente relacionado con el título y el problema. Indica lo que se va a investigar, lo que se va a proponer como cambio o aporte en la investigación. Y de este objetivo general se van a desprender los objetivos específicos. Son enunciados que precisan conductualmente y de manera lógica las actividades que el investigador deberá ejecutar para alcanzar el objetivo general. Ahora, el objetivo general
va en relación al problema general. El sustento del objetivo general es mi problema general. Y el sustento de mi objetivo específico es justamente los problemas específicos. Y acá les he hecho un ejemplo. Problema general. ¿Cuáles son los factores socioeconómicos y culturales relacionados con el bajo nivel de aprendizaje de los alumnos del Instituto Educativo Madre de Dios, año 2012? Un problema general. Ahora mi objetivo general, ¿cuál será? Cambio mi verbo. Analizar los factores socioeconómicos y culturales relacionados con el bajo nivel educativo en el Instituto Educativo Madre de Dios en el año 2012. Un juego de verbos. Problema, pregunta, objetivo general, verbo. ¿Qué voy a hacer? Voy a analizar. ¿Cuál es mi problema? ¿Cuáles son los factores? Ahora vamos con un problema específico de ese mismo tema. Se descompone, se van a dar cuenta. ¿Cuáles son los factores socioeconómicos relacionados con el bajo nivel del aprendizaje? Primer problema específico. Factores socioeconómicos relacionados con el bajo nivel de aprendizaje. Entonces, mi objetivo específico 1 será identificar los factores socioeconómicos relacionados con el bajo nivel educativo de aprendizaje de los alumnos, y ahí le pone pues del Instituto Educativo. Juego de verbos. Otro, ¿en qué grado de estudio se registra el bajo nivel de aprendizaje en los alumnos? Y mi objetivo, ¿cuál será? Reconocer el grado de estudio de los alumnos de más bajo nivel. Así que no es tan difícil, como se les está mostrando el ejemplo. Yo sé que el tema educativo hay más para desarrollar. En el tema que ustedes, es dependiendo del tema que ustedes van a desarrollar. Pero en base a 2 variables de su tema, ustedes pueden hacer lo mismo. Mi problema, ¿cuáles son las tendencias sobre la prisión preventiva? Porque algunos han hecho sobre la inconstitucionalidad de la prisión preventiva versus presunción de inocencia. ¿Cuáles son los factores para determinar que la prisión preventiva como regla y no como última ratio, por ejemplo, ¿no? Porque en nuestra realidad prácticamente la prisión preventiva se ha vuelto una regla y la última ratio son las medidas de coerción menos gravosas, cuando la naturaleza de la prisión preventiva es que sea la última ratio, que sea la última opción cuando las otras alternativas ya no funcionen. Entonces, podría ser un tema de estudio. Los antecedentes de la investigación que ustedes tienen que tener a la mano para que puedan llevar a cabo su investigación justamente son las tesis de grado y posgrados. Sobre el tema de antecedentes, hay una regla. Por lo general, no he preguntado en San Martín cómo es, pero por lo general en las universidades el único requisito es que estos antecedentes, este material, no tenga un plazo mayor a 10 años. O sea, tiene que ser 10 años como máximo para que tú lo puedas tener como antecedente e invocarlo en tu tesis. En otras universidades son 5 años. No sé, en San Martín voy a averiguar. Otro tema que es importante que ustedes conozcan, antigüedad de las fuentes. Acá está, mira, antigüedad de las fuentes. Son 5 años, pero de ninguna manera mayor a 10. O sea, el máximo que permiten en Perú es 10 años. Algunas universidades, como ya les he dicho, sí requieren que sean no mayor a 5 años. Por lo general son 10 años. Ahora, el marco teórico. El marco teórico justamente implica analizar y exponer aquellas teorías, enfoques teóricos, investigaciones, antecedentes en general, que se consideran válidos para un correcto encuadre del estudio. Permite organizar datos, hechos significativos, descubrir las relaciones de un problema con las teorías ya existentes y evitar considerar temáticas que ya han sido investigadas o carecen de importancia científica. Es el conjunto de teorías, principios, corrientes, enfoques
y el aporte que han hecho otros investigadores sobre un tema. ¿Existe relación con el problema objeto de investigación? Su marco teórico tiene que estar relacionado con el problema. Del problema van a ustedes tener justamente que investigar todas las teorías que están a favor o en contra del problema que ustedes están postulando. Las funciones del marco teórico es que ayuda a prevenir errores. Por ejemplo, en el tema de... Nosotros nos hemos, bueno, al menos yo he estudiado, he crecido con el tema de la tipicidad, de lo que es la teoría del delito, pero luego ya, en la maestría, ya estaba lo que es la imputación objetiva. Yo crecí con que el dolo era voluntad y conciencia, ahora ya hay otras teorías sobre dolo, entonces todo eso, las teorías que están postulándose, va a servir para que ustedes eviten errores cuando hagan una apreciación del objeto de investigación. Orienta sobre cómo ha de llevarse a cabo el estudio. Amplía el horizonte de estudio y guía al investigador a centrarse en su problema de estudio. Conduce el establecimiento de hipótesis, inspira nuevas ideas y áreas de investigación. Marco teórico, ¿qué me ofrece? Mis bases teóricas, antecedentes, bases teóricas, marco legal, marco conceptual. Bases teóricas, el conjunto de teorías, principios, corrientes, tendencias, postulados que sirven de sustento teórico en un tema de investigación. Constituyen el grupo de conceptos que representan un enfoque determinado del cual se deriva la explicación del fenómeno o problema planeado. El marco conceptual es justamente desarrollar todas las definiciones que tienen los conceptos, los temas que ustedes van a tratar. Es un enunciado de significados, ¿no?, empleados con mayor frecuencia en el transcurso de investigación. Y la hipótesis es una proposición a priori. Yo todavía no he investigado nada, mi hipótesis es qué es lo que yo considero o qué es lo que yo pienso que va a ocurrir cuando termine mi investigación, ¿no? Como una respuesta adelantada a mi problema, ¿no? Es una proposición a priori, es decir, una proposición que se formula antes de la experiencia y anticipa una posible conclusión o posibles respuestas. Como proposición puede adoptar una forma declarativa o aseverativa, ya sea en sentido afirmativo o negativo. Es decir, no puede haber una hipótesis en interrogación. El problema sí es un interrogante, pero mi hipótesis es la conclusión, afirmativo o negativo. ¿He determinado o no he determinado? ¿Está bien o está mal? Entonces, no puede haber una interrogante en la hipótesis. Acá tenemos un ejemplo. ¿Cuáles son los factores principales que han posibilitado una disminución de la mortalidad infantil en el país de 1991 al 98 a pesar de una persistente crisis económica? Ese es el problema, ¿no? La hipótesis. Los factores principales que han posibilitado una disminución de la mortalidad infantil en el país en los años 91 al 98 a pesar de una persistente crisis económica son, y yo postulo dos enunciados: la creación de programas de salud dirigidos a la protección de recién nacidos, que se hayan creado programas dirigidos preferentemente al apoyo económico de sectores económicos más necesitados. Entonces mi hipótesis no es interrogante, mi hipótesis es una posible respuesta. Posible respuesta. En ese sentido es a favor. Se ha disminuido por estos dos enunciados. Mi problema sí es en pregunta. ¿Cuáles son los factores principales? Por ejemplo, acá tenemos... acá en una parte he tratado de poner ejemplos a efectos de que puedan tener más claro el desarrollo. Hipótesis. El desempeño docente se relaciona directamente con el nivel académico de los estudiantes de la Facultad de Medicina, Universidad César Vallejo, ya. Es una respuesta, ¿no? El desempeño docente se relaciona, o sea, veracidad, se relaciona con el nivel académico de los estudiantes. Entonces,
En mi formulación de hipótesis acá tengo variables. Primera variable, el desempeño docente. Segunda variable es el nivel académico. ¿Cómo se relacionan estas variables? Justamente los conectores lógicos se relaciona directamente, el desempeño docente directamente con el nivel académico. ¿Cuál será mi unidad de análisis? Los docentes y los alumnos. ¿Cuál es mi espacio? La Facultad de Medicina de la Universidad César Vallejo. ¿En qué año? En el año 2015. Entonces, en base a una hipótesis, puedo desagregar variables y estas variables me van a ayudar a hacer mi unidad de análisis, mis conectores, el espacio, el tiempo, y con eso pueden empezar a crear sus hipótesis. Las variables. En modo de ejemplo ya lo he señalado, pero variables tenemos dos, la independiente y la dependiente. La independiente es la causal o experimental. Es la variable que se supone es el factor que causa, afecta o condiciona en forma determinante a la variable dependiente. O sea, es la principal. Y la variable dependiente es el efecto o condicionada. Es la variable que resulta afectada por la presencia de la variable independiente. Acá hay un ejemplo de problemas y sus variables. Problema. ¿De qué manera influye el nivel de experiencia del personal médico en las relaciones humanas en la institución hospitalaria Coyique, supongamos? Aquí es posible distinguir directamente las variables sin necesidad de plantear hipótesis. Del problema ya podemos deducir las variables. Yo no tengo que plantear una hipótesis porque hay problemas que requieren que uno plantee una hipótesis, posible respuesta, para recién desagregar mis variables. Pero, por ejemplo, acá, en mi mismo problema, ya tengo las variables. Variable independiente, número 1, nivel de experiencia del personal médico. Y la variable dependiente sería relaciones humanas en la institución. Siempre esas relaciones humanas en la institución va a depender de la experiencia del personal médico. Por eso que uno es la causa y el otro es la condicionada. Ahora, en su investigación también tienen que tener en cuenta que hay tipos de investigación. La cuantitativa y la cualitativa. La cuantitativa va relacionada a los números. La cualitativa la relacionan a las palabras. Estas investigaciones se pueden complementar para su objeto de estudio. Ustedes en su investigación, en su tesis, pueden tener las dos investigaciones, porque la cuantitativa les va a servir porque les van a dar cifras, les va a dar números sobre las personas que ustedes van a entrevistar. De toda su población, tanta cantidad piensa que ha aumentado el índice de sicariato en Lima. Pero la cualitativa, que va relacionada a las palabras, es cómo la gente percibe un fenómeno social. Entonces les va a aportar a ustedes datos descriptivos, con las propias palabras de las personas, habladas, escritas, conducta observable. Los métodos cualitativos constituyen un recurso de primer nivel de acercamiento a la realidad, para en un segundo nivel llevar a cabo una investigación con rigor y profundidad metodológica. O sea, eso les va a dar el panorama. ¿Qué piensan sobre la violencia contra la mujer? Que ha aumentado en los últimos años. Le van a dar a ustedes la realidad. ¿Cómo ve la población a la cual está dirigida sus entrevistas? ¿Cómo ve la realidad o el objeto de investigación que ustedes pretenden postular? Les van a dar justamente el sentir de la gente, la realidad. Lo otro les va a dar cifras. El 50% considera que ha aumentado. Frío. Los otros no. Y como son investigaciones complementarias, las dos de manera indistinta pueden ser utilizadas. No solamente ustedes se van a basar en lo que es cifras, en lo que es cuantitativo, sino que también pueden utilizar en sus preguntas una investigación cualitativa, postulando respuestas, descripciones de la población. ¿Y quién es la población? La población es el conjunto total de individuos
objetos o medidas que poseen algunas características comunes, observables en un lugar y en un momento determinado, que debe tenerse en cuenta al seleccionar la población a estudiarse. Y la muestra es un subconjunto representativo de la población. El tipo de muestra que se seleccione dependerá de la calidad y cuán representativo se quiera sea el estudio de la población. Hay diferentes tipos de muestreo que van a luego ser consolidados en lo que es la estadística, pero en estadística no me voy a meter porque para eso están los estadísticos. Ellos se encargan de hacer toda la labor numérica y yo no. Entonces, saberes básicos para dar inicio al desarrollo de la tesis: marco teórico de las variables. Como les dije hace un momento, de las variables les van a dar un amplio marco teórico para que ustedes puedan desarrollar. De 2 variables ustedes tienen mucha información para desarrollar: teorías, principios, todos los postulados, leyes, todo lo que ustedes quieran postular. La metodología, el conocimiento científico, los enfoques cuantitativos, cualitativos, tipos de investigación que van a utilizar, niveles de investigación, formulación del problema, la justificación de la investigación, y la estadística, que ya es casi lo último de la tesis, que ya se encarga un encargado de lo que es estadística, que le hace todo el trabajo, ¿no? Ustedes solamente llenan las entrevistas, las presentan y él le hace todo lo que es estadístico. Para finalizar, acá he tratado de hacer un ejemplo completo, al menos. Tema: la corrupción. Problema: ¿cómo ha influido el aumento de la corrupción de funcionarios públicos en la economía del país en los últimos 5 años? Mi línea de investigación es la corrupción de funcionarios en la administración pública. Mi título de la tesis o del informe de investigación podría ser Economía y corrupción en el Perú. Entonces, con esto estamos finalizando el breve resumen teórico que hemos realizado, efectos de que puedan tener un mejor panorama en la proyección de su tesis. Gracias.